Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio, versículo 4. Oye, Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, versículo 6, estarán sobre tu corazón. Amado Señor, te entregamos este tiempo con la palabra. Gracias por haber traído tu pueblo, Señor, esta mañana delante de ti, a estar aquí, Señor, para escuchar lo que tú tienes que decirnos, Señor. Gracias por la gran misericordia y paciencia, Señor. Y gracias porque hoy tenemos la provisión de las Escrituras para conocerte, Señor. Guíanos, instrúyenos y que se haga tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tome asiento, mi hermano. Mis hermanos, ¿todos están cómodos? Yo estaba como los telepredicadores que cogía el abrigo y lo tiraba así, porque empecé a sentir ya calor porque nos estamos moviendo desde temprano, pero creo que se ha ajustado. Gracias a los hermanos que nos han ayudado allí. Hay muchas cosas que decir en poco tiempo, pero vamos a continuar con el tema con el énfasis de este mes de noviembre que ha iniciado el hermano Francisco hace 8 días sobre el concepto de unidos en oración. Yo quiero le hablaré en 2 partes este tema que me corresponde a mí. Hoy, unos criterios importantes y fundamentos de la oración a lo largo de la palabra de Dios, y el 15 días estaré hablando unos asuntos prácticos desde la carta del apóstol Santiago. Entonces, vamos adelante y vamos a encontrar las maravillas de la ley de Dios. Yo, cuando abro la palabra, me identifico un poco más, poco a poco me voy identificando más con David, cuando decía que se deleitaba en los dichos de Jehová, que las palabras del Señor eran como miel a su paladar. Tenemos que llegar a ese punto. Yo no le pido que sea inmediato, es un proceso, porque a medida que vamos entendiendo y esa obra que hace Dios Espíritu en nosotros, de ir abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, vamos conectando todos los 66 libros del canon bíblico y vamos entendiendo el personaje principal y cómo todo apunta allí, encontramos deleite en esto. Recuerdo cuando tenía 13, 14 años y tenía un cacharro así lleno de casetes de cinta. De pronto los más jóvenes aquí no saben qué es eso o lo han visto en la red, en internet, las fotos del pasado. Y yo tenía alrededor, las cajas eran de 10, 20 casetes y para poner en la grabadora, ¿no? Le llamábamos. Y tenía bandas de rock. Todos los casetes eran bandas de rock. Iron Maiden, Anthrax, Death, Sepultura, Slayer. Eran muchas tinieblas en una caja de casetes. Y recuerdo que en la iglesia donde yo conocí al Señor, había uno de los hermanos que luego fue pastor. Él tenía unas mostradores, dicen aquí, ¿no? A las vitrinas. Y él siempre mantenía allí libros, literatura, casetes de video, VHS, ¿no? No sé si todos los... No, es que... Los beta. Y uno le daba un dinero muy poco a él y él te lo prestaba, te lo alquilaba por una semana, ¿no?
También hacíamos así con las películas, ¿no? Íbamos a una tienda y nos alquilaban la película. Y recuerdo que el Señor empezó teniendo yo 13, 14 años. No sé si es la edad de Juanma, de algunos de los chicos de aquí, por allí. Muy inexperto de la vida. No sabía qué milagro había hecho el Señor en mí cuando llegué a esa iglesia un miércoles en la noche, me acuerdo, la primera vez. Y no entendía, pero yo leía la palabra y no entendía, pero había un hambre en mí, un hambre, un deseo insaciable. Y esos casetes de rock, como los reproductores nos permitían borrarlos y escribir encima de la cinta, lo que podemos decir que son hoy los pinchos, las memorias USB, que uno puede escribir, borrar, escribir, así eran los casetes. Yo empecé a escribir puros mensajes que el hermano me prestaba y pirateaba, porque él me prestaba, le pagaba el alquiler de esas cintas, iba a mi casa y las copiaba. Y empecé a escuchar temas acerca de la fe, acerca del Nuevo Testamento. Luego me metí por radio a escuchar una enseñanza acerca del Apocalipsis que dio un hermano primo de mi esposa, que era pastor de una iglesia, y él enseñó, y por radio lo escuchábamos y nos decía, este mes vamos a dar el estudio sobre el Apocalipsis, del capítulo 1 al 22. Pasen por la iglesia y compren su cuadernillo, y ahí estaba capítulo por capítulo. Mis hermanos, si ustedes me preguntan hoy, no entendí nada. No entendí nada de ese estudio. Pero era un hambre insaciable por la Escritura, por la palabra de Dios, y fue despertándose y despertándose. Luego llegó un hombre de Dios de Norteamérica y nos dio un mensaje muy hermoso una noche. Y él oró por mí y me dijo, hermano, yo creo que el Señor te va a usar para enseñar la palabra. No sé el que vio. Y luego me lo volví a encontrar unos años después en un campamento de jóvenes, por allá por Medellín, los que conocen. Cerca a Cali, allí en el Valle del Cauca. Y esto es la parte pacífica de nuestro país, del Mar Pacífico. Y allí hicieron un campamento, se llamaba Emaús, 50 o más jóvenes. Bueno, eso era para mí espectacular. Y me volví a encontrar ese hombre y me dijo, y oró por mí. Él no nos conoce, él venía a Estados Unidos, habían pasado 3 años, no habían fotografías de la noche que él me dijo. Y él volvió y oró por mí, siendo un chico muy pequeño, y me dijo, hermano, yo creo que el Señor te va a usar para enseñar la palabra. Pues me sentenció. El Señor cumple su propósito, mis hermanos. La oración es un medio de transformación. Y creo que esta es una de las frases más importantes que usaré esta mañana. Y dice, todas las oraciones de mi vida no tendrían sentido si hoy yo no fuera diferente. Mientras que escribía estas palabras, este mensaje, escribí esta reflexión. No tendrían sentido todas las oraciones de mi vida si esas oraciones no me hubieran cambiado. No hubieran cambiado mi condición, no hubieran cambiado mi forma de pensar, no hubieran cambiado aquellos malos deseos con que llegué al Señor teniendo 13 años de edad y desordenado, una vida desordenada, cercana a las drogas, a la oscuridad, por la música que me gustaba y frecuentaba y escuchaba y luego toqué en algunas bandas de rock, pero no le cuenten a nadie. Bueno, esto va a quedar grabado. Vamos adelante. El Señor le dice aquí en Deuteronomio a su pueblo, y Deuteronomio, tenga cuidado, que Deuteronomio es uno de los libros del Pentateuco donde primera vez se le instruye a Israel a amar a Dios. Antes no se le había dicho eso a Israel. Antes no se le había
instruido, ordenado a Israel amar a Dios. La gente servía por amor, por temor y por asombro. Pónganse en este contexto. Ustedes ven un Dios que abre el mar rojo y años atrás ver a un Dios que inunda toda la tierra. Esa era la imagen que había hasta allí del Dios de Israel. Era un Dios temible y asombroso. Pero en Deuteronomio 6, como leímos allí, dice: oye, Israel. Y la palabra para los hebreos oír es más que oír, como lo es para nosotros. Cuando se le dice a Israel, oye, le está diciendo no solamente escuches, sino actúa. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Ese corazón, a diferencia, si nos vamos muy adentro a las escrituras y al contexto hebreo, no simplemente es ese órgano que bombea nuestra sangre. El corazón está hablando de nuestra mente. Está hablando del control del pensamiento y la intención. Nosotros a veces pensamos que el corazón, y claro, cuando hay emociones en nosotros, nuestro corazón bombea más o menos sangre. Entonces, nosotros como sentimos aquí, decimos el corazón está aquí. El corazón espiritual del hombre está aquí. Si nos vamos más al contexto hebreo de los términos corazón. Pero también le dice que le ame con toda el alma. Y esa palabra alma es nepesh. Y tiene que ver con el deseo de ese corazón. Tiene que ver cuando habla de alma, es todo el ser viviente, porque si es esa palabra nepesh también se usa para los animales creados. Entonces, ¿los animales tienen alma? Sería nuestra pregunta. Sí, pero no es un alma como la nuestra. Pero nepesh para los hebreos era esa vida que ponía Dios en toda criatura. Nos faltaría tiempo para exponerlo y explicarlo más a fondo, pero el Señor puso vida y ese es el nepesh. Y cuando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos habla de alma, está hablando de todo el ser vivo. Esa vida, esa alma, esa vida, esa alma, está hablando el Señor. Y dice que no solamente con esa alma, con ese deseo, con esa vida, sino que también con todas tus fuerzas. Está hablando de tu parte física. El Señor nos pide esfuerzo en amarle. El Señor nos pide esforzarnos en amarle. Que levantarse el domingo a 5 grados, 6 grados, que estaba la temperatura hoy a las 8 de la mañana, que nos sonó el despertador, y yo miro la temperatura y digo, 6 grados. Sigo con mi manta y me quedo aquí en casa. Y luego me dice mi esposa, te tengo una noticia. Antes de desayunar hay que bañarse, hay que ducharse. Yo le dije, no, yo no me quiero bañar hoy, hay que bañarse. Bendito sea el Señor. Pues con todos estos recursos debemos amar al Señor. Hay una frase que me quedó del mensaje que volví a escuchar del hermano Francisco, y él decía que es más fácil respirar que aguantarse la respiración, ¿cierto? Sí. Usted tiene que hacer más fuerza para no respirar que para respirar, que es un movimiento fisiológico natural del cuerpo. Y él decía que la oración era como respirar. Entonces, si nosotros nos centramos en la gracia de Dios y como la palabra de Dios nos va exponiendo el tema, vamos a ver que la oración se vuelve un deleite y no una obligación o una carga. Y él citaba la cita de Primera de Tesalonicenses, que debemos orar sin cesar. En el Pentateuco, esta oración de Deuteronomio 6 es llamada por los judíos una oración que ellos hacen continuamente.
Es una oración que ellos le llaman el Shema. Y cuando ellos hacían esta oración que les fue dada en Deuteronomio 6:4, ellos con la mano derecha se tapan los ojos y empiezan: oye Israel, Jehová el Señor. De esa manera oraban ellos. Y muchos judíos tradicionales lo hacen aún. Ese es el famoso Shema. Nace de Deuteronomio 6:4. Porque siempre fijan sus pensamientos y en su mente que Jehová el Señor uno es. ¿Y por qué el Señor le dice a Israel desde este punto de vista que es uno? Pues recuerden que ellos estaban rodeados de culturas politeístas. Y el Señor se presenta como un solo Dios. Él se presenta como el Dios que es, como el soberano, como el eterno. Y para que Israel entendiera de que no iban a haber más dioses fuera de él a quien amar, sino al Dios de Israel. Y por eso dice la oración literalmente: escucha Israel, el Señor tu Dios, Jehová tu Dios, uno es. Y de esta forma oran los judíos con esta oración y siempre la traen a memoria, porque vemos a lo largo del Antiguo Testamento muchas manifestaciones de la oración, y la oración siempre ha tenido una connotación intercesora. Y ahora vamos a ver por qué Jesús es el intercesor por excelencia, como dice Hebreos. Y Abraham oró por Sodoma y Gomorra intercediendo ¿para qué? Para que no fuera destruida. Y el sacerdocio, y luego en el sacerdocio levítico aparecen dos personajes que son que es Moisés y Aarón. Ellos eran quienes llevaban al pueblo de Israel a la presencia de Dios, delante de Dios, pero eran hombres que la oración era su vida diaria y su labor sacerdotal. Vamos a Números 12. Acompáñenme en sus Biblias. Le garantizo que está cerca de allí, de donde estábamos, de Deuteronomio 4. Y aquí en Números 12, la palabra de Dios nos ilustra algo muy relevante sobre el encargo de la oración sacerdotal. Dice la palabra de Dios: María y Aarón, aquí había una familia, Moisés, María y Aarón. ¿Eran qué? Hermanos biológicos. Hablaron contra Moisés, a causa de la mujer cusita. Las mujeres cusitas posiblemente venían de África, de Etiopía, y eran mujeres que su piel era oscurita. Y Moisés había tomado una mujer de estas para sí. Entonces María dijo, y Aarón, pero ¿cómo es posible? Si usted se pone en el lugar de la mujer cusita, mujer de Moisés, ella no podía evitarlo, era una condición natural de su vida. Y de esto se empezó de esto se formó una murmuración. ¿Cuántas veces nos murmuramos de cosas que están fuera del control de las personas? ¿Esa mujer cusita podía controlar el color de su piel, su raza, su origen? Sigamos leyendo, hermanos. Porque él había tomado mujer cusita, versículo 1, versículo 2, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Primero hay una murmuración por la mujer. Y ahora, mire el siguiente paso. ¿Acá solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y qué dice la palabra ahí? Me parece muy interesante lo que escribe el autor allí. Y lo oyó Jehová. Nosotros a veces creemos que las murmuraciones se quedan entre nosotros.
los chismes, el hablar del hermano, las diferencias, el hablar de un familiar. Pero mire lo que dice, y lo oyó Jehová. Y aquel, sígame el 3, y aquel varón Moisés era, la Reina Valera dice, muy manso. No era manso, era muy manso, más que todos los hombres que había. Es increíble. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar con mi siervo Moisés? Cuando nosotros murmuramos, olvidamos que Dios también le habla al otro. Que la otra persona del otro lado también fue redimida por la sangre de Cristo. También el Espíritu de Dios está en él. Y esto es lo que el Señor les dice a María y a Aarón. Y luego, si ustedes van al 11, dice, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío. Aarón aquí, esa expresión es que cae en cuenta de su gran error. Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y Si ustedes siguen leyendo hasta el versículo 16, es un capítulo muy corto, María fue aislada del campamento. ¿Por cuántos días? Como decía la ley, por 7 días. Mis hermanos, la murmuración nos aísla, la oración nos une. Y tenemos que ser muy cuidadosos con ello. Hay cosas que no vamos a entender en el momento. Hay situaciones que son complejas en la vida. Y uno puede decir una cosa, uno puede decir otra, y uno puede sumar otra, pero eso no lo va a cambiar. Más bien el Señor nos va a escuchar y eso nos va a alejar de la persona. Si ustedes ven la vida de Moisés, fue un hombre íntegro, manso, más que todos los hombres de la tierra. Si ustedes si ustedes luego leen Deuteronomios 34:5, dice que él subió al monte Ebo, vio la tierra prometida y fue enterrado por el mismo Señor, por el mismo Dios. El lugar donde está él no se conoce. ¿Por qué? Podemos especular, no lo dice el texto. ¿Qué tal que los huesos de Moisés estuvieran todavía allí? Los adorarían, ¿no? Vimos ahora en el estudio de Hechos cómo a Pablo y a Bernabé los adoraron porque fueron usados para sanar un cojo. Los adoraron y les trajeron ofrendas como si fueran dioses. Y ellos dijeron, no, un momento, no nos adoren. Nosotros somos humanos tal cual ustedes. El cuerpo de Moisés, y ustedes lo pueden leer luego en la carta a Judas, no se sabe dónde está. No se sabe. Bueno, por lo menos el cuerpo del profeta Elías sabemos que fue, pero el cuerpo de Moisés no fue encontrado. Ahora uno dice, pero tan injusta la historia, si Moisés fue tan fiel en la casa de Dios, un hombre tan manso. Si usted lee Hebreos 11, dice algo maravilloso. Moisés saludó una patria terrenal, pero el Señor muere a los 120 años y lo lleva a la patria celestial. Una ciudad sin otra cosa, sino
con la presencia total de Dios. ¿Qué anhelaría más Moisés? ¿O estar viendo la tierra prometida, a la cual no pudo entrar porque golpeó la roca con ira, con rabia? ¿O estar delante del Dios que le había pasado cuando estuvo en el monte Sinaí con toda su gloria y esplendor y ver toda su majestad? El Señor le dio el deseo mejor. Y Dios es así. Nosotros a veces creemos, pero qué injusto esto, pero el deseo mayor o el deseo mejor está en el Señor y es lo que Él en última nos dará. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Mis hermanos, vamos adelante. Gálatas 4:4 es un texto que nos puede conectar todo esto. En el Antiguo Testamento seguimos encontrando hombres y mujeres de oración. Josué, Samuel, Job, que oró por sus amigos antes de ser restaurado de todo lo que vivió, toda su ruina. Encontramos a David. Muchas oraciones de David están en los Salmos. Encontramos a Daniel, que oraba 3 veces al día. Encontramos a Jeremías, que oraba y lloraba mucho por los pecados de su pueblo. Y encontramos a Elías, un hombre de oración. Pero ¿sabe qué era lo común en todos estos hombres? Y vamos a ver un poquito de Elías cuando veamos la próxima predicación en Santiago, porque Santiago lo menciona a él. Elías, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró y ¿qué pasó? No llovió por 3 años y luego volvió y oró y luego volvió la lluvia. Palabras mayores. Pero vemos un común denominador en todos estos hombres y es que la oración fue la transformación de sus vidas. No podemos hablar de que somos una iglesia unida si no estamos permitiendo que la oración nos transforme a la imagen de Cristo por la obra de la palabra. Creo que usted ya encontró Gálatas 4:4, yo lo tengo aquí, vamos a leerlo para que quede en el vídeo. Dice, pero cuando vino la plenitud, si usted quiere enlazar el Antiguo con el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, que es una de las cartas más antiguas, le da un regalo. Y es 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, oiga bien, nacido de mujer, sígame, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Deuteronomio 6, oraban al Señor nuestro Dios, como ustedes ven los judíos, los ortodoxos. Gálatas 4:4 y 5 nos dice, para que recibiésemos la adopción de hijos. Sigue siendo el Señor nuestro Dios grande y temible, Jehová uno es. Pero hay algo que añade la cruz. Y siempre hay que leer la palabra antes de la cruz y después de la cruz. Dice que podemos ir ante Él como ¿quién? Dígalo, está en su boca. Como Padre. ¿Qué diferencia? Ninguno de estos hombres en Deuteronomio 6 podía llamarle a Jehová Padre. No tenían ese concepto, ese entendimiento, esa revelación. No habían visto al Señor Jesús orando a Dios como Padre. Y esto es lo que dice aquí. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué maravilloso texto. Somos hijos y podemos orar al Dios Todopoderoso como Vaya conmigo a Mateo 5, 23 y 25.
Recuerden lo que leímos en Números 12. Moisés era un hombre más manso que todos los de la tierra. Pero recuerden lo que dice Mateo 11:29. ¿Qué decía allí en el 5? Yo me permito leerlo. Esa fue la descripción de Moisés. Pero luego aparece este hombre nacido de mujer bajo la ley, que nos dice Gálatas 4:4, y nos dice la palabra aquí en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Este hombre que aparece aquí, no solamente dice la palabra que era manso, sino que era humilde de corazón, y que esa mansedumbre y humildad de corazón vendría a ser el descanso para nuestras almas. Un corazón soberbio no puede descansar. Por eso el Señor nos provee su mansedumbre y su humildad. Gálatas 5, el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo derramándose en nosotros para que podamos encontrar descanso para nuestras almas. Ahora, vamos a Mateo 5, que usted lo tiene allí, listo, al 23, 5:23, y dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda sobre el altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, algo, tenga en cuenta esa palabra, algo, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta. ¿Qué había dicho Jesús en el 11? Mateo de Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice: ponte a buenas de prisa con el que quiere llevar a los tribunales, con el que te quiere llevar a los tribunales. Entre tanto que estáis, ponte a cuentas o a buenas, utiliza esta traducción. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que él contendiéndote te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ahora vamos al capítulo 6, versículos 5 al 14. Y cuando ores, está ahí siguiente, está ahí inmediato, muy cerca. Y cuando ores, ese manso y humilde de corazón, ese hombre nacido bajo mujer y bajo la ley, viene y muestra una transformación en la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y a puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará. Y cuando estéis orando, no parlotéis sin medida, como los gentiles, que piensan que serán oídos por su mucha palabrería. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues os haréis así: Padre nuestro. Espíritu de adopción, Gálatas 4:5. Somos ahora hijos, y Jesús enseña un nuevo modelo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos
Vamos al 13 y 14. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis, y nosotros creemos que la oración modelo que Jesús enseña termina allí, en el 13, pero miren el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Luego aparece este hombre y dice, Padre nuestro. Qué cercanía. El hermano decía hace 8 días, nos han enseñado que orar es hablar con Dios. Y yo quiero sumarle algo a lo que el hermano enseñaba. Y hemos aprendido desde muy pequeños. Orar es ser transformados por Dios. Amén. Orar es ser transformados por el Dios mismo cuando estamos delante de Él. La mansedumbre de Moisés no salía de su educación egipcia. No salía de que él hizo milagros por su propia mano y su orgullo natural. Si uno lee el contexto de Moisés, Moisés sabía artes de gestión, artes de guerra, sabía cultura. Él había sido formado en casa de Faraón. Tenía toda la educación. Moisés tenía la capacidad de matar un hombre, ustedes lo han leído. Sabía pelear hombre a hombre. Pero de allí no venía las capacidades de Moisés o el carácter de Moisés. El hombre manso más que todos los hombres de la tierra, Deuteronomio 12. Y este hombre que aparece aquí, Jesús, el Hijo de Dios, nacido bajo mujer, viene y nos muestra de que no solamente podíamos orar a Dios con toda la reverencia y el temor que sí debemos tenerlo siempre. Este hombre, Dios hecho hombre, viene y nos dice, podemos ir ante Él como un padre. Nos acerca automáticamente con este sistema de oración, pero también nos advierte una cosa, no seamos como. Nuestras oraciones no se deben volver una repetición, una costumbre de decir y entre más palabras diga, mi oración es más efectiva. Lo efectivo de mi oración es cuando Dios puede introducir a su Hijo en mi corazón, en mis pensamientos, hacer una transformación de mi vida. No hubiera valido la pena tantas oraciones desde que conocí al Señor hasta el día de hoy si yo no hubiera sido transformado. Porque podría volverme, como dice aquí en el capítulo 5 y 6, que le advirtió a esta audiencia a quien le estaba dando el sermón del monte o el sermón de la montaña allí en Capernaum, cerca al lago de Galilea, donde Jesús se establece y hace su ministerio y donde son los 12 apóstoles comisionados. Todo esto ocurrió allí. No tendría sentido si esta oración que les dice y con la advertencia de que, ojo, la oración no es para vanas repeticiones. La oración no es para que nos vean en los sitios públicos. Yo soy el que oro más. Yo soy el que dice más palabras. También les habla del ayuno y la ofrenda. Pero también les dice algo muy clave. Ustedes están comunicando con un Padre. Y ustedes se están comunicando para que ustedes vayan y transmitan ese amor del Padre. Por eso la oración que hay aquí en Mateo 6 habla del perdón. Si yo no logro conectar en mis oraciones el perdón de la ofensa, mis oraciones les está faltando una gran parte del propósito que Dios tiene en ella. La oración me debe llevar de esos tiempos de estar con Dios, sea a solas, cerrada la puerta, que aquí está, lo leímos, como también colectivamente, en grupo, en comunidad, en congregación, a tener una transformación de mis pensamientos, de mis impulsos, de mis emociones. Debe llevarme a entender y a tener misericordia
del hermano, del que está padeciendo, de aquel que es diferente a mí, de aquel que está luchando con sus propias pasiones y su carne. La oración me debe llevar a entender de que Jesús quiere poner su imagen en mí. Este es el propósito de la oración y no puede ser unida si no me transforma. Porque yo puedo estar pensando en mis beneficios propios, pero no estoy pensando en los beneficios de ustedes. Una de las cosas que yo aprendí con la oración es pedir muy poco por mí. Yo casi nunca oro por mí. Porque el Señor siempre en las oraciones o me da textos bíblicos o me trae a pensamientos personas y me pone a orar por otros. No se trata, y no les estoy diciendo que no pidan por sus necesidades, hay que hacerlo. Jesús lo autorizó, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, ¿cierto? Pero la oración, como es un proceso transformador, nos lleva a mirar los intereses que otros tienen. La iglesia, el pastor, los hermanos que sirven, la extensión del evangelio en estos puntos de misión que tenemos aquí en el norte de España, en el resto del país, en nuestros países, la persecución de tantos hombres y mujeres que están en zonas rojas, perseguidos a muerte por llevar el evangelio, Nigeria, allí en África. Nos duele y no debemos pensar solamente en nosotros. Debemos tener un diario de oración donde incluyamos el mayor número de personas que sabemos que lo necesitan, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, el hermano de la iglesia, la familia. En nuestra familia hay personas que no han conocido a Cristo, ¿verdad? Debemos orar por ellos. Debemos incluirlos en nuestras oraciones, siempre. Nosotros hemos conocido por la gracia de Dios el evangelio, pero hay muchos que no lo han conocido. Amén, mis hermanos. Ninguno se ha quedado dormido. Recuerden en Hechos 20 que Tíquico se quedó dormido, se cayó y se murió. No le garantizo que si alguien queda dormido y se muere pueda resucitarlo aquí. Amén. Vamos a orar al Señor y le damos gracias por su palabra, que siga hablándonos. Y estaremos viendo de mi parte dentro de 8 días los impedimentos y la oración en el contexto de la carta del apóstol Santiago.